Familia de involucrados y nueva visión, hoy tenemos la oportunidad de poder estar aquí con nuestro pastor que ya se va a presentar para cada uno de ustedes para conocer un poquito acerca de lo que él está haciendo durante estos días aquí en Cajamarca. Pastor, muy buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Boulanger, tengo la alegría de estar estos 2 días aquí en Cajamarca ayudando en lo que es plantación de iglesias. Vamos a compartir también con los jóvenes de la región un culto unido y invitado por el pastor Gabriel Chapoñán, siendo parte de todo este mover de lo que Dios está haciendo en Cajamarca. Nuestro pastor Jonathan de Trujillo, ¿verdad? Así es. ¿De la iglesia? La iglesia se llama Cristo la Luz del Mundo, donde pastoreo, CLM Trujillo, pero represento a un movimiento de plantación de iglesias que se llama Surge. Nos llama la atención mucho este tema, ¿no? Plantación de iglesias, lo cual creo que es un tema que se está comenzando a conocer, pero que usted quizás con el pasar de los años tiene alguna visión que compartir y nos gustaría que nos hable acerca de eso, ¿no? ¿Qué es plantación de iglesias? Claro que sí. La plantación de iglesias es un área muy importante dentro del discipulado. Y se los quiero explicar rápidamente. Plantar una iglesia da un efecto no solo de corto plazo, sino de largo plazo respecto a la formación de discípulos. Cuando uno planta una iglesia, esta iglesia se convierte en un agente de cambio en la ciudad, en la sociedad, en el barrio, y continúa haciendo discípulos. Lo natural es que una iglesia plantada continúe haciendo discípulos año tras año, y de esa forma cumplimos la gran comisión que nos dejó el Señor. Últimamente hemos experimentado como algún tipo de resistencia a lo que es plantación de iglesias. Hemos visto que es para muchas iglesias algo que no es parte de su programa. Es como que no queremos plantar iglesias, queremos cultos, queremos servicios, queremos hacer actividades, pero extender el reino de Dios a través de plantación de iglesias todavía no. Y lo que estamos queriendo hacer es promover la plantación de iglesias. O sea, se podría decir entonces que dentro de los obstáculos para poder seguir con esta misión de plantar iglesias, sería eso, de que nos hacemos un poquito lejos a la idea de seguir la misión que Cristo nos ha dado. La verdad, sí. Es que para muchas iglesias el desafío es mantener el cuerpo de Cristo. El desafío es como que no se vayan las almas, que sigamos solo nosotros y creciendo, cuando en realidad plantar iglesias ayuda a extender el reino de Dios, a compartir la palabra, a que Dios pueda hacer su obra de salvar almas a través de muchas iglesias. Entonces es necesario. Y hay algo curioso. La iglesia más grande en la ciudad, aquí en Cajamarca, por ejemplo, tiene aproximadamente 1000 personas o más. Pero es curioso que una sola iglesia no es suficiente para alcanzar todo Cajamarca. Es más interesante aún que si hacemos una estadística de todas las iglesias en Cajamarca, nos vamos a dar cuenta que se podría llegar a unas 500 iglesias en Cajamarca. Ahora, imagínense 500 iglesias en Cajamarca a 100 personas por cada iglesia, estaríamos hablando casi de que 50,000 personas. Y en Cajamarca viven mucho más de 50,000. En Cajamarca viven, si tengo entendido, casi 500,000 personas. Y eso significa que falta mucho por hacer. Plantar iglesias nos ayuda a hacer más discípulos de Cristo y alcanzar toda la ciudad, tener un impacto en toda la ciudad. Eso es lo que procuramos promover. ¿Cómo superamos esos obstáculos que hasta la misma iglesia pone para que quizás no se lleve este mensaje? ¿Cómo? ¿Y qué hacemos? Es una buena pregunta. Los obstáculos más grandes son muchas veces la comodidad, el conformismo, la tradición, la costumbre. Y esto es lo que llega a afectarnos. Podríamos incluso involucrar al legalismo como parte de las causas. Es terrible, nos daña, nos frena, nos vuelve personas concentradas, yo le llamo en una mentalidad de trinchera. ¿Y qué es la mentalidad de trinchera? Comenzamos a ver el templo, el local donde se reúne la iglesia, como el eje de todo lo que pasa. Y es como que la iglesia comienza a girar en torno al templo, nos volvemos una iglesia templocentrista o una iglesia atrincherada. ¿Es destructivo? Es destructivo. Yo pienso que es una de las causas por las cuales
aún no hemos salvado más almas para Cristo, aún el reino de Dios no se ha extendido. Considero que necesitamos prestar atención a esto que está pasando. Pero ¿cómo? ¿Cómo salir de este asunto? Lo primero, el Señor Jesús decía, no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Y tendríamos que pedir al Señor Jesús que renueve nuestra mente, nuestro corazón, la pasión por Él, el deseo de extender su reino, que nos renueve hacia adentro. No se puede tener una mentalidad de vino nuevo o una mentalidad de plantar iglesias, de extender el reino de Dios, de formar hijos espirituales sin ser renovados por el Espíritu Santo. Es lo primero. Lo segundo que necesitaríamos es comenzar a leer bien el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vemos que los apóstoles formaron hijos espirituales, especialmente el apóstol Pablo formó hijos espirituales. Si hacemos un recuento y leemos apoyado en las epístolas paulinas, vamos a encontrar como 18 hijos espirituales. El apóstol Pablo plantó iglesias con hijos espirituales. Él estuvo constantemente plantando iglesias, yendo a ciudades, levantando una iglesia y dejaba un hijo espiritual. Encontramos a Tito, Timoteo, Epafras, Priscila y Aquila, y puede seguir la lista muy grande. Y podemos llegar hasta 18, ¿por qué? Porque era el patrón bíblico que encontramos. Entonces, tendríamos que volver a la base, volver a la fuente, volver a la Biblia para darnos cuenta que ese es el modelo. Encontramos incluso en la epístola del apóstol Pedro, en 1 de Pedro, en la parte final, él habla de personal de apoyo, de gente que servía con él en la obra de Dios. Y eso es emocionante. Él habla y dice algo como mi hijo Marcos, que puede ser tranquilamente el Marcos que escribió el Evangelio de Marcos. ¿Y qué es lo que estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que luego de ser renovados necesitamos ir a la base, a la palabra, para comenzar a tener el modelo bíblico de cómo plantar iglesias. Y lo tercero que necesitamos es participar, entrenarnos, tener ideas de entrenamientos como lo que hace Surge. No somos el único movimiento enfocado en plantar iglesias, hay más movimientos, hay más organizaciones incluso con esa misma motivación, y lo que vamos a procurar es que se planten muchas iglesias y recibir de ahí algunas ideas, algunos métodos, estrategias, formas que puedan contribuir con el fin de extender el reino de Dios a través de la plantación de iglesias. Amén. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? Algunos queremos atrevernos a hacer algo nuevo sin primero haber cambiado quizás internamente y volviendo a la base. Está comenzando a hablar un poco acerca de Surge. Cuéntenos un poquito en qué se basa, qué es y cómo podemos quizás ser parte de, o coméntenos, ¿qué es Surge? Muy bien. El nombre Surge aquí en nuestro país es confundido con una fábrica de cocinas muy conocida, cocinas industriales, Surge. Pero Surge no tiene nada que ver. Es un movimiento de plantación de iglesias que se originó con el pastor Larry Stockstill en Luisiana, en Estados Unidos, hace muchos años atrás, más de 18 años atrás. Y se originó este movimiento con el deseo de plantar iglesias alrededor del mundo, alcanzar el mundo plantando iglesias. Y pues nosotros somos parte de ese movimiento. No es una denominación, no es una ONG, no es un banco, es un movimiento. ¿Qué es un movimiento? Es el conjunto de personas intentando contagiar a otros, animar a otros para juntos lograr un propósito. En este caso, Surge lo que hace es ayudarnos a estar conectados, animados, compartir experiencias, compartir estrategias, métodos, todo orientado a plantar iglesias. Eso es lo que hace Surge, un movimiento que promueve la plantación de iglesias. ¿Y qué desafíos ha tenido este movimiento con respecto a plantar iglesias? Bueno, el desafío que tenemos es muy grande porque vemos a nuestro país, a Perú, 33 millones de habitantes, y vemos a Perú como un país tan necesitado de iglesias. Vemos como que nos hemos quedado conformes, contentos con lo poco que hemos visto, y aún hay más. Aún Perú necesita mucho de Jesucristo, y creo que es un desafío muy grande, pero estamos avanzando. Y le doy gracias a Dios porque Dios va uniendo personas con ese llamado, con esa vocación, con ese deseo de seguir extendiendo su reino.
Amén. Y bueno, nos comentó al inicio de que surge un movimiento, una agrupación de personas. ¿Quién le inspiró a usted a poder tomar, como dice, este momento, esta iniciativa de decir yo quiero ser parte de ese grupo que planten iglesias? ¿Quién fue? Bueno, inicialmente fue mi padre. Mi padre es Rolando Boulanger. Él plantó una iglesia hace muchos años en Zorritos, pero luego empezó a pastorear una iglesia en Tumbes, y de esa iglesia se han plantado casi 30 iglesias en los últimos 25 años. Y esa motivación de poder extender el reino de Dios, de plantar iglesias, enviar gente, ayudar a otros lugares, es la que nos ha dirigido, nos ha motivado, y lo único que estamos haciendo es llevarlo ahora a un siguiente nivel, contagiando a personas de diferentes denominaciones, animando a personas de distintos contextos, distintas ciudades, distintos lugares. Lo que estamos haciendo es permitir que sea como un reguero de pólvora, como dicen algunos, es decir, contagioso. Iba a decir como el COVID, pero mejor no lo digo. Como algo pero más que sí poderoso. sea muy, muy contagioso. Muy bien, entonces, amados hermanos, es tan importante lo que nos está compartiendo nuestro pastor, porque nos hace ver una perspectiva distinta de lo que a veces escuchamos de lo que es plantar una iglesia y no quedarnos conformes, ¿no? Entonces, regresamos con quizás la parte final. ¿Cuál sería el mensaje que le daría a esos jóvenes que quizás están comenzando a conocer algo del Señor y que no saben cómo poder conocer ese propósito y están encerrados en sí mismos quizá también? Wow. Yo quisiera compartir con ustedes lo que significa el reino de Dios. El reino de Dios es mucho más que una denominación. El reino de Dios es mucho más que la iglesia local donde tú participas. El reino de Dios es todo lugar donde Jesucristo es Rey. Y cuando tenemos una mentalidad de extender el reino de Dios, estamos dispuestos a hacer cosas nuevas para Dios. Yo quiero animarte el día de hoy a que tengas esa visión de extender el reino de Dios, ese ánimo de hacer algo porque el reino de Dios crezca, y que el reino de Dios crezca en tu universidad, en tu colegio, que el reino de Dios crezca a través de nuevas iglesias, que el reino de Dios crezca a través de nuevas familias, de nuevas personas. Queremos que el reino de Dios crezca. Perú necesita que el reino de Dios se establezca aquí, y trabajemos con esa mentalidad, la mentalidad de extender el reino de Dios, promover a que más iglesias se planten, ser las personas que pueden ayudar a que se extienda el reino de Dios. Yo recuerdo que empecé a plantar la iglesia que ahora dirijo cuando tenía 24 años de edad. Ya había terminado la universidad, estaba trabajando ya como pastor en una iglesia, y mi pastor me dijo, bueno, mira, hay un desafío, hay una oportunidad. Tenemos ya un par de células en la ciudad de Trujillo. Vivíamos en Tumbes, y él me dijo, si es que Dios pone en tu corazón, si sientes ese llamado, adelante. Estás invitado a unirte a lo que es plantar una iglesia. Oré mucho, recibí esto de parte de Dios, y el resto que he visto es la gracia de Dios. Cuando un joven tiene el deseo, cuando un joven tiene el anhelo de servir a Dios, de extender su reino, el Señor se encarga de que las cosas sucedan. Así que les animo, donde estén, a que conversen con su pastor, díganle, pastor, aquí estoy, cuenta conmigo, me interesa extender el reino de Dios, tal vez plantar una iglesia, tal vez ayudar a cómo se planta una iglesia, y cuenta conmigo. Yo creo que necesitamos personas para ayudar a llevar el reino de Dios para adelante. Amén, qué hermoso concepto incluso para los jóvenes, ¿no? Porque ellos como que tienen ese anhelo de servir, pero a veces no están enfocados, ¿no? Hay que enfocarnos en esto, que el reino de Dios es el área más importante, y lo demás vendrá por añadidura. Coméntenos, pastor, qué expectativas tiene para el congreso, que es el día de mañana y el día domingo, me parece, y animar, pues, ¿no?, a los líderes, pastores que están ahí atentos a poder ser parte. Pues quiero animar a todos aquellos que en este momento nos están viendo y todavía les falta una empujadita a la decisión de participar. Hay eventos que nos ayudan muchísimo, y este es uno de aquellos. Nos ayudan a afinar el llamado que Dios tiene para nuestras vidas, definir qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, y les animo a que si están en esa etapa de indecisión de ir o no ir, puedan unirse. Va a servir muchísimo para que puedas tener herramientas, para que Dios pueda confirmar lo que quiere hacer contigo, y podamos ver cómo
cumples el propósito de Dios para tu vida. Hoy tendremos ese culto para jóvenes y tengo también expectativa que Dios va a activar el llamado en algunos de ustedes, así que les animo. Amén. Y para terminar, pastor, 3 preguntas rápidas. ¿Su versículo favorito que le haya ayudado en este tiempo? Juan 3:16 es mi versículo favorito, es el resumen de la Biblia y siempre lo comparto. ¿Qué le parece Cajamarca? Muy lindo, me encanta Cajamarca, me gustaría pasar más tiempo en Cajamarca, es muy bonito. ¿A quién se llevaría de acá, de los pastores que ha conocido? A Graviel, me lo llevo. Amén. Sí, si lo dejan me lo llevo. Gloria a Dios. Entonces creo que esto ha sido un poquito de lo que hemos conocido acerca de este pastor. Nos encantaría que en algún momento podamos conocer un poco más a detalle lo que es el movimiento Surge, acerca de su ministerio también, pero le quisiéramos robar unas palabritas para la familia de Involucrados. Justamente Involucrados nació en Lucas 10, que dice la palabra que los envió a 70, los envió de 2 en 2. Algunos que no se animan, quizás porque dicen no somos hartos, pero qué tal si comenzamos de a poco, ¿no? De 2 en 2. Entonces una palabra para ellos y con eso estaríamos terminando esta parte, porque viene también ya nuestro pastor Gabriel Chaponel. Amén. Qué alegría, familia de Involucrados. Qué lindo versículo el que tienen en Lucas capítulo 10. Y en Lucas capítulo 10 habla acerca de las casas de paz. Estos dos que iban de 2 en 2 buscaban una casa de paz, un lugar de paz donde quedarse y donde poder compartir la palabra y desde ahí predicar. Y yo creo que si es que estás unido a este programa y escuchando lo que Dios tiene para ti el día de hoy, eres parte de este equipo que Dios va a enviar. Así que anímate a comenzar a hacer la obra de Dios en el lugar donde estés, tu casa, la universidad, los estudios, el trabajo, donde Dios te haya puesto. Y recuerda que tú también eres parte de la misión. Dios te bendiga. Dios los bendiga. Amén.